¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran a diario, aquí te lo contamos, lo debatimos y lo analizamos. Hoy tenemos un programa donde mucho vamos a analizar el tema económico, porque finalmente el Banco Central de la República Argentina contradiciendo el pedido de la Casa Rosada que la semana pasada le hizo públicamente a Federico Sturzenegger, bajó muy poco la tasa de interés. ¿Qué efecto tendrá esto? ¿Qué efectos políticos? Enseguida Alejandro Berkovich lo analiza y lo cuenta. Como también enseguida te vas a enterar, como te enterás de muchas cosas mirando Minuto 1, ¿qué hizo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, después de haber anunciado el tremendo boletazo de la semana pasada? ¿A dónde se fue a vacacionar? Bueno, también información exclusiva que tiene Alejandro Berkovich para contarte. Seguramente el boleto que pagó Dietrich para ir al lugar exclusivo, bueno, le habrá salido bastante más que el boletazo que anunció el mismo día que se fue de vacaciones. Y tenemos llamativamente medio gobierno de vacaciones. El presidente sigue de vacaciones en el sur, oficialmente no se ha dicho cuándo retorna a la capital federal. La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, viajó al exterior en misión oficial. Y la Casa Rosada está en manos del vicejefe de gabinete, Mario Quintana, porque tenemos varios ministros de vacaciones. Fíjese, hoy nos preguntábamos también, ¿dónde está el rabino Sergio Berman, ministro de Medio Ambiente, cuando nuevamente provincias argentinas, hermanos nuestros, están pasando, como en el caso Mendoza, por incendios tremendos? Otra vez el rabino Berman borrado del mapa, como fue cuando los tremendos incendios de La Pampa y en Río Negro. Siguen sin aparecer. Solamente hoy el presidente sobrevoló algunas zonas y después participó de un acto de inauguración en San Rafael para volverse a su lugar de vacaciones. Pero seguimos teniendo medio gobierno con el presidente a la cabeza de vacaciones y en lugares exclusivos. Mucho Punta del Este, que en este verano, como en los 90, vuelve a ser lo top de las vacaciones para ministros y empresarios argentinos, y el lugar exclusivo que enseguida te va a revelar Alejandro Berkovich, que eligió el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Mientras tanto, se sigue pidiendo austeridad. Hoy te vamos a contar, en este marco, de una nueva secretaría que crea el gobierno nacional. Hoy anticipaba ámbito financiero que el presidente está próximo a firmar un DNU con un redimensionamiento del Estado, con eliminación de secretarías, pase de secretarías a ministerios, que lo diagramó Mario Quintana. Pero, llamativamente, por un lado te anuncian eso y crean nuevas secretarías. Ayer te comentábamos del vedor de Lilita Carrió en la jefatura de gabinete y una nueva secretaría que le crearon especialmente a Fernando Sánchez para que no quede desocupado. Secretaría de Fortalecimiento Institucional. Hoy te vamos a contar de otra secretaría que se crea especialmente para otro desocupado y ha llegado al gobierno nacional. Y tenemos hoy la reaparición pública de Hugo Moyano. Mando algunas indirectas, pero un Moyano muy conciliador también con el gobierno nacional. Si bien las principales espadas de Cambiemos no estuvieron presentes, fueron enviados. Fue el ministro Triaca, fue el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli y un Moyano
moderado en las críticas y lanzando frases también de acercamiento al gobierno nacional. Bueno, primer tema para hoy. La ex titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, que advirtió hoy que el Banco Central se ha metido en una encerrona y ha perdido respeto frente a los mercados. El que manda es el mercado, dijo hoy Mercedes Marcó del Pont. Los salarios no le van a ganar a la inflación. La advertencia para el 2018 que hace el economista Miguel Bain, para un año que económicamente todos los pronósticos son bastante complicados. Y además tenemos que tener trabajadores dignos, lo dijo Hugo Moyano, reinaugurando hoy un hospital de su gremio. Muy bien, primer tema. ¿Qué ha pasado finalmente, Berco? Buenas noches, con las tasas centrales y Federico Sturzenegger, ¿no? Sí, Gato, buenas noches. Fue una respuesta a medias. Federico Sturzenegger bajó marginalmente la tasa de interés, tal como lo había reclamado abiertamente en conferencia de prensa el resto del equipo económico. Me refiero a Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, me refiero a Luis Toto Caputo, el ministro de Finanzas, pero también me refiero al jefe de gabinete, Marcos Peña. Bueno, se esperaba la decisión de hoy del Comité de Política Monetaria del Banco Central, que es el que fija la tasa de referencia, la tasa de las LEVACs, que por un lado, si son altas, benefician a los que apuestan por la bicicleta financiera, pero por otro lado ahoga la actividad económica en la medida en la que es muy caro financiarse para cualquiera que tiene un negocio o incluso para la gente. Bueno, el gobierno, el ala política del gobierno había tomado una decisión, le había torcido el brazo a Sturzenegger diciendo vamos a un año con más inflación, pero con algo más de crecimiento, aflojando esta soga al cuello de la actividad económica, pero Sturzenegger hoy bajó la tasa de interés apenas 0.75%, apenas 75 puntos básicos, menos de la mitad de lo que especulaba el mercado que iba a hacer. Lo que ocurrió con el dólar es interesante porque durante la mañana subió el dólar, se volvió a subir por quinta, sexta jornada consecutiva, después de un pequeño descansito que se había tomado. Subió fuerte, subía más de 15 centavos, hasta que sobre el final de la rueda, cuando todavía no se conocía la decisión de Sturzenegger, bajó y perforó el piso de ayer, bajó 2 centavos, terminó en 19,31. Evidentemente la decisión se filtró. La decisión de que la tasa iba a bajar muy poquitito. ¿Por qué? Porque en la medida en la que la tasa baja poquitito, sigue siendo atractivo apostar por la LEVAC en vez de ir al dólar. Claro. Esa es la señal que el gobierno quería. El gobierno fomenta hoy una suba del dólar para recuperar competitividad después de la inflación del año pasado. Y tenía miedo seguramente también el Banco Central que se dispare mucha gente al dólar, ¿no? Sí. Que vayan a compra de dólares. Claro, claro. Si hacía una baja como la que quería el mercado de 1,5 puntos porcentuales, 2 puntos porcentuales, que eso sí significaría un alivio para la actividad económica, el riesgo que enfrentaba era que mucha gente comprara dólares diciendo ya no me seduce la tasa de interés de las LEVACs. Es una encerrona, como planteaba Marcó del Pont, una encerrona en la cual el presidente del Banco Central optó por preservar su prestigio y su relación con el mercado, no acatando la orden que de alguna manera le había dado Marcos Peña. Hay que ver qué consecuencia política tiene esto, ¿no? Está bien. Vamos a escucharla precisamente hoy a Mercedes Marcó del Pont, hablando sobre esta situación que describía también Berco. Yo creo que se pinchó claramente esa burbuja en torno a esa ficción de las metas de inflación que había impulsado el Banco Central a contrapelo del fracaso de todo el manejo monetario y cambiario en relación a la inflación. Creo que el bluff de haber planteado una meta para este año que era incumplible, como fue incumplible la del año pasado, muestra un poco la realidad del costo que está teniendo este manejo de las tasas de interés, esta política antiinflacionaria que no sirve para bajar la inflación porque hay un problema grave de diagnóstico acerca de por qué aumentan los precios en la Argentina. El Banco Central, con ese manejo de la tasa de interés, sí se ha metido en una encerrona complicada. Bien, y para sumarle a esto, hoy el economista Miguel Bain, que ha pronosticado, ¿no?, para los trabajadores una mala noticia, que dijo:
yo estoy viendo una inflación de 17 o 18% para este año. Y los salarios van a estar un punto abajo. Entonces, el consumo, que se reactivó fuertemente a partir de julio, no va a ser el motor de la economía este año y va a haber tensión. Digo, también esto, Berco, dice Bain, ¿no? Sí, sí, claro. Si no hay consumo, si no hay reactivación. El propio Duhovne, que está preocupado porque se planchó el crecimiento económico en el mes de diciembre. Es que no hay ningún motor para el crecimiento este año y por eso es que el equipo económico encabezado por Duhovne, pero en realidad Quintana y Lopetegui, los hombres poderosos de ahí, le intentan torcer el brazo a la ortodoxia monetaria de Federico Sturzenegger. Déjame hacer una mini especulación sobre lo que puede pasar mañana. En realidad va a depender, mucha gente piensa, bueno, ahora qué pasa con el dólar, para el argentino es una relación íntima prácticamente. ¿Qué puede pasar mañana? Por un lado, la señal que dio Sturzenegger bajando poco la tasa de interés daría que pensar que el dólar tendería a bajar, o por lo menos le resta presión al dólar esta decisión del Banco Central. Eso es algo evidente, por una cuestión económica. Ahora, el problema es que también va a generar una fuerte tensión política y más incertidumbre en la City la posibilidad de que Sturzenegger se vaya por este pito catalán a Duhovne. Es la tensión que cada uno tiene que decidir, digamos. El dólar está en 19.30 y según esto de mantener la tasa alta, bueno, todo haría pensar que el dólar tiene que bajar porque vuelve a ser buena alternativa para los próximos meses, para la City, la bicicleta financiera. Totalmente. Ahora, el problema es que muchos inversores van a decir, ¿y si lo rajan a Sturzenegger y bajan la tasa igual, a la fuerza? Esa es la tónica en la cual va a abrir mañana el mercado. Bueno, enseguida nos contás lo de Guillermo Dietrich, ¿dónde se fue a vacacionar después de anunciar el boletazo? Sí. Bueno, enseguida, Pero ahora fíjese, tal vez en el marco de esa tensión que está pronosticando Miguel Bain y muchos economistas con los sindicatos, porque ¿quién va a querer aceptar una pauta salarial como quiere el gobierno de 15% cuando se está pronosticando una inflación del 18%? Se ha disparado, no se cumplió justamente la pauta inflacionaria. Mire lo que dio la inflación Congreso para el 2017. Bueno, esto es lo que ya está dando, por ejemplo, Comercio. El gremio mercantil activó la primera cláusula gatillo y la pauta 2017 pasó del 20 al 26%. Se acordó en el Ministerio de Trabajo la actualización del convenio salarial de los mercantiles, que había cerrado originalmente en el 20%, será la base de la próxima negociación. Ya el gremio de los mercantiles dispara al 26% con la cláusula gatillo. Pero ¿de cuánto fue la inflación Congreso para el 2017, no? 3,1 marcó en diciembre, altísima la inflación de diciembre, 24,6% anual, 24,6% anual, cuando lo que había pronosticado el Banco Central era el 17%. Por eso nos podés acompañar esta noche con el hashtag meta incumplida por el gobierno para la inflación y para este 2018 va en el mismo camino, Bueno, reapareció hoy Hugo Moyano, que sí, que no, quién iba a ir, quién no fue. Finalmente los jerarcas de Cambiemos no aparecieron, el presidente está de vacaciones y sigue de vacaciones. El jefe de gobierno porteño estaba invitado, mandó a su segundo, Diego Santilli, y la gobernadora María Eugenia Vidal, que tampoco fue de la partida. ¿Qué dijo Moyano? Esto. La presencia del presidente a él no le suma nada. Y a nosotros tampoco es lo mismo. Esta es una demostración más, a pesar de todo lo que se dice de la dirigencia, en la dirigencia gremial, como en todos los órdenes o todas las actividades, hay buenos, malos y irregulares. No son todos malos, ni son todos buenos. Hay buenos, malos y irregulares. Y nosotros estamos por lo menos en lo que hacemos este tipo de cosas. Y sabemos que el mayor esfuerzo en todo lo que tenga que ver con mejorar las condiciones de un país los hace el trabajador. Por eso, aprovechando la presencia del señor ministro,
del compañero ministro, le decimos, estamos haciendo el esfuerzo y vamos a seguir haciendo el esfuerzo necesario para que este país sigamos siendo orgullosos de haber nacido en el mismo. Bueno, ahí estaba un Moyano mucho más moderado, que ha marcado la reaparición pública después de muchos meses, hablando, pero muy medido. En el día donde se conoció que el gobierno finalmente no va a enviar a extraordinarias el proyecto de reforma laboral. Algunos sostienen que lo va a patear en el tiempo, otros dicen vuelve en marzo, pero el gobierno ha tomado nota de lo que significó para el impacto en la imagen del gobierno y del presidente, la rebaja en el haber jubilatorio del mes de diciembre, las tensiones del mes de diciembre, la represión, y el gobierno no quiere repetir un escenario político conflictivo como lo marcó la rebaja en los haberes jubilatorios, donde el gobierno ha perdido mucho capital político. Eduardo López, una línea simplemente. ¿Cree que el gobierno posterga o abandona la reforma laboral? Posterga, sin duda. Sin duda, porque no se ponen de acuerdo entre quienes quieren devaluar, quienes quieren apreciar el peso, y el acuerdo que tienen es bajar salario. Para bajar salario, reforma laboral. Bueno, enseguida vamos a estar entonces con todo este debate. También esta noche nos va a acompañar la diputada nacional del Frente para la Victoria, Mayra Mendoza, el economista Mariano de Miguel, y además un tema. Se está vendiendo mucho en las últimas horas que a partir de mañana 1.300.000 jubilados van a pasar a cobrar el 82% de acuerdo a lo que es el salario mínimo vital y móvil. También está Eduardo Santín esta noche, que él tiene otros números, mucho menor a lo que está indicando el gobierno, que van a pasar a cobrar este 82%. ¿Un nuevo engaño a los jubilados? Enseguida se lo vamos a preguntar a Eduardo Santín. Más despidos, lamentablemente, en esta jornada, que se suman a los despedidos estatales. Ahora en una metalúrgica Stockel en Adrogué. Hubo una marcha en las últimas horas de los empleados por las calles públicas, y esto es lo que está pasando allí. 130 despedidos de la metalúrgica Stockel. Los trabajadores marcharon a la municipalidad de Almirante Brown. Les deben 3 meses de salario y el aguinaldo, y una preocupación. Fíjense ustedes cómo la gente a lo primero que acude es a la Intendencia. Pasó en Azul, donde todavía no se ha solucionado el problema de la fábrica militar de Azul. Pasa en General Las Heras, en Santa Cruz, donde yo les contaba ayer que el intendente le ha escrito una carta, el intendente de Cambiemos, una carta dramática al presidente Mauricio Macri. Pasa hoy en Adrogué, con 130 despedidos de esta metalúrgica. Antes de ir al debate y antes de que Berco nos cuente a dónde se fue Guillermo Dieterich de vacaciones, a un lugar muy exclusivo, vamos a ver hoy lo que publicó el diario Página 12 en tapa, un muy buen documento fotográfico en base a la última represión y a lo que se conoció. ¿Se acuerda de esta imagen del policía que pasa por arriba al cartonero que estaba trabajando ahí en la calle? Bueno, se trataba de Dante Barizone. Fíjese, este policía, Dante Barizone, fue identificado por sus superiores, pero después lo negaron ante el juez, y el juez en las últimas horas le tuvo que dar la libertad. Dice Página 12 hoy: quedó libre el policía acusado de atropellar con su moto a un manifestante, causándole heridas y quemaduras. El policía negó ser el del video, viralizado tras la represión en el Congreso, y los de Asuntos Internos, que lo habían señalado, lo encubrieron, por lo que fueron denunciados. Ahora, fíjese este documento fotográfico de Página 12, cómo se taparon las chapas identificatorias de las motos
el día de la represión. Una barbaridad institucional de una gravedad inusitada que nos hace acordar a las peores épocas. No solamente estas imágenes de los policías con las armas disparando a mansalva, sino, fíjese, le taparon la identificación a muchas motos de la Policía Federal. Aparte, mire la prolijidad para tapar. Si sacamos el videógrafo se ve mejor. Mire la prolijidad para tapar. Y otras le sacaron directamente. Algunas le sacaron y otras, como esto que vemos acá, la taparon. Acá también, que tiene una identificación, se la taparon. Realmente, esto también va a tener que investigar la justicia. Y tienen que dar una respuesta las autoridades del Ministerio de Seguridad. Porque es muy peligroso a nivel institucional. Está Mayra Mendoza, que sufrió la represión y después, bueno, el gobierno la denuncia junto a otros 11 diputados. Mayra, ¿qué sugiere esto de ver a los policías no solamente disparando como tiraban mansalva, sino con las chapas identificatorias tapadas? Bueno, vos bien lo remarcabas, es muy grave que esto suceda y por supuesto nos recuerda a los momentos más oscuros de nuestra historia que pensamos que no íbamos a volver a vivir. No solamente estos atropellos respecto a tapar la identificación de las motos, sino que también los efectivos policiales y las diferentes fuerzas se quitaron los nombres, la identificación de los mismos efectivos. Al día de hoy, nosotros hemos solicitado por una nota mediante a la ministra, por supuesto, de Seguridad, Patricia Bullrich, a las autoridades del Ministerio, conocer la identidad de quienes han sido los que a nosotros, digo, a los diputados nacionales, sí, Pietragala y demás, nos han reprimido, nos han tirado balas de goma, nos han tirado gas pimienta y al día de hoy no conocemos quiénes son. Digamos, estamos ante un gobierno que está avalando la fuerza represiva a los representantes del pueblo que somos nosotros, ¿no? Hay un hecho que claramente evidencia una gravedad institucional inusitada y que queremos no volver a vivir en nuestro país. Ahora seguimos, Mayra, pero fíjese además el perfil de Dante Barizone, este policía federal que fue liberado y que pasó por arriba a este cartonero. Fíjese en lo que dice en Facebook, que no tiene ningún empacho en decirlo. Este es Dante Barizone, el policía que fue liberado, pero es muy importante ver sus manifestaciones en Facebook. Mato terroristas villeros, dice en su página de Facebook. Policía Federal, atención, con las definiciones que tiene. Mato terroristas villeros. Otra cosa que dice en su Facebook. Garantistas de mierda, califica a muchos legisladores, defensores de derechos humanos o jueces incluso. Él desde su página de Facebook los adjetiva como garantistas de mierda. Y se tira también contra los K, dice, los fanáticos K no tienen el secundario terminado y no trabajan. Y si lo hacen por periodos cortos y en negro. Este es el perfil, el pensamiento de un policía federal. El mismo que atropelló, que pasó por arriba a un cartonero que estaba cumpliendo, que lo quemó, lo rotizó, que todavía no se ha recuperado. Queda en libertad, porque lo encubrieron los propios de Asuntos Internos que lo habían denunciado antes. Ahora, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tan afecta a perseguir por Twitter, a meterse, a seguir haciendo los seguimientos en Twitter. ¿No ve el personal que tiene o lo va a ascender ahora, como hizo con Echazú, a este policía Dante Barizone? ¿Será que lo va a ascender en las próximas horas también, como lo ascendió a Echazú? Habría que fijarse un poquito el perfil de los policías, porque después pasan estas cosas cuando salen a reprimir indiscriminadamente a cualquiera. Gato.
Sí. Perdóname, ¿sabes quién está preso a diferencia de este hombre armado peligroso, a mi juicio? Muy peligroso, obvio. En las calles, ¿sabes quién sigue preso? Esteban Rosano. Esteban Rosano es un pibe de 19 años que había ido a pasear al centro el 14 de diciembre. Su padre, que es un vendedor ambulante de Morón, está desesperado denunciando esta situación, pero el juez Claudio Bonadío lo ratificó en su prisión. Pasó Navidad y Año Nuevo en Marcos Paz y sigue preso hace 26 días sin razón, porque este pibe había ido a pasear al centro, compró una funda de una tablet, fue al McDonald's del Obelisco y cuando llegó había una represión, estaba con amigos, se puso a ayudar a una mujer y lo agarraron al voleo. Sigue preso. Bueno, 26. Una barbaridad realmente, otra barbaridad también del juez Bonadío. Bueno, contanos a dónde se fue de vacaciones Guillermo Dietrich después de haber anunciado el boletazo, Berco. Fue muy rápido, fue muy rápido. El anuncio fue el jueves de la semana pasada. El anuncio siguió después en un raid televisivo que tuvo el ministro, radial también, y el viernes a la noche partió con destino a Europa el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. El aumento que dispuso para el boleto mínimo de colectivo es del 66%, muchísimo más de lo que subieron los pasajes a destinos como los que está recorriendo en estas 2 semanitas largas que se tomó, porque va a volver recién el 22. Entre el 5 y el 22 de enero hay 17 días. En esos 17 días va a pasar por Holanda, Alemania, Francia, Austria, por lo que pudimos saber hasta ahora, porque lo que hizo Dietrich fue pedirle mucha discreción a la gente de Aerolíneas Argentinas. No vuela por Aerolíneas Argentinas el ministro de Transporte, un primer dato. Vuelve por lo menos por KLM, la aerolínea holandesa del Reino de Holanda, y por eso es que hace varias escalas, aunque lo que sabemos es que va a hospedarse en Zúrich, desde donde suele hacerse el turismo más exclusivo de los Alpes suizos, los tours de esquí por los Alpes suizos. En los Alpes suizos, para quien no conoce, vacaciona Brad Pitt, vacacionan los grandes banqueros del mundo, ni siquiera los ricos y famosos de la Argentina, de Brasil, de países como los nuestros suelen ir a destinos así. Y se sabe que el ministro de Transporte es un hombre de fortuna por su familia. Él dirigió la concesionaria Dietrich y de hecho su padre la fundó, es una de las concesionarias más grandes del país. Y incluso su fortuna se ha ido acrecentando en el último tiempo porque esta concesionaria tiene una rama de blindaje de autos que tiene una llamativa prosperidad en los últimos 2 años. Muchos intendentes están blindando sus autos ahí, en Strong. Esto nosotros lo hemos contado aquí porque para mí reviste condiciones de escándalo. Conflicto de intereses de los cuales la Oficina Anticorrupción ni mu. Claro, porque ¿no? hay intendentes peronistas, intendentes de Cambiemos, intendentes radicales que recibieron el fondo de seguridad que se le dio a todos los municipios y están blindando sus autos en Strong. Claro, por ahí piensan que de esa manera se hacen más amigos del ministro de Transporte y eventualmente tienen algún beneficio por allí. Quizás corre por su cuenta y no sea un condicionamiento del Ministerio de Transporte, o quizás no. Son las cosas precisamente que tiene que investigar la Oficina Anticorrupción. Pero lo llamativo, Gato, es que Dietrich no declara un gran patrimonio. No es uno de los ministros más ricos del gabinete de los CEOs. Hay otros ministros que declaran muchísimo más. Mario Quintana, Juan José Aranguren, que declaraba incluso su indemnización y sus acciones de Shell. Dietrich no declara mucho, viene declarando 5 o 6 millones de pesos de patrimonio, por supuesto evaluación fiscal, porque declara un terreno en Pilar, 2 departamentos en la ciudad de Buenos Aires, uno de ellos sobre 9 de julio, muy caro, ahí en la zona cerca de La Recoba, una de las zonas más caras de la ciudad, ahí donde vive, pero realmente llama la atención que con un patrimonio de 6 millones de pesos, no es de los más altos del gabinete, es de los más bajos del gabinete, se entregue a una vacación de estas características, de tanto lujo, en este momento. Y sobre todo después de haber hecho el anuncio más antipático políticamente de todos los tarifazos, que fue este aumento del 66% del boleto. Hizo los deberes y se fue de vacaciones. Ya se había ido Lo antes. recompensaron. Se había ido antes a Punta del Este, pero volvió, hizo el anuncio del boletazo y volvió a irse a Europa, por lo que sabemos, vía Uruguay también, justamente para no levantar sospechas ni ser insultado aquí en su tránsito hacia Europa. Bueno,
Berco, gracias por toda la información. Gracias. Estás relevado si querés porque estás a punto de ser papá en cualquier momento y no queremos que salga corriendo. Pero así la que, información manda. Así es. Gracias, Berco. Por favor. Gracias por especialmente un beso a Ángela. Gracias. Bueno, Mariano de Miguel, ¿cómo pinta lo que hizo hoy el Banco Central? Lo contaba Berco, había mucha más expectativa de que baje, bajó poco la tasa de interés. ¿Esto cómo puede impactar en el mercado? A mí no me parece que haya ido tan en contra de las expectativas del resto del equipo económico. Yo recordaría que ya Sturzenegger le había dado la derecha a Caputo cuando había bajado sensiblemente los rendimientos de largo plazo, Sí. que estaban arriba del 29 y lo bajó poquito por encima del 25. Me da la sensación de que es una señal intermedia. Yo pienso que lo más peligroso en cuanto a la política monetaria del Banco Central no es tanto lo que haga con la tasa de interés, sino saber si va a intervenir o no y qué va a pasar con el dólar. Porque yo sí, como inversor particular, digo... Lo han dejado subir, ¿no? Lo han dejado subir. No intervino el Banco Central para nada. Esto es un dato clave y te recuerdo, Gustavo, algo. En Brasil, en un momento, recordarás, empezó a deslizar el tipo de cambio. Sí. Y todos decían, está devaluando el mercado. Bastó con que el Banco Central de Brasil dijera que iba a intervenir para que se calmara la situación. Lógicamente, el Banco Central brasileño tiene cerca de 400.000 millones de dólares de reservas. Acá no hay tanto, pero hay lo suficiente como para que si el Banco Central da señales de que domina el tipo de cambio, los inversores se calman. Yo particularmente, me bajás 3-4 puntos la tasa de interés, no me voy al dólar si el central me da la señal que interviene y juega. Ahora, me da señales como ahora de que no interviene y no juega, y capaz que me dolarizo aunque la tasa me la dejes como está. Por eso yo creo que mañana es probable que se estabilice y baje un poco, pero el dato clave es si el Banco Central va a intervenir o no. Creo que es un tema decisivo acá, en Brasil y en casi todo el mundo, ¿no? ¿Y qué estimás? A mí me da la sensación de que lo más probable es que el dólar se estabilice, porque de alguna manera la tasa sigue estando alta y el flujo de dólares del extranjero está garantizado en el corto plazo. Pero no olvidemos que Argentina tiene una situación extraña, porque es como que en el corto plazo hay un flujo de dólares suficiente como para calmar la situación, pero en el mediano y largo plazo hay un déficit estructural externo muy alto. Claro. Recordemos que ya tenemos solo en el acumulado hasta noviembre de balanza comercial casi 8.000 millones de dólares de déficit y de cuenta corriente, que es además de eso meter, por ejemplo, otros servicios o lo que se paga de intereses por deuda, estamos cerca de los 15.000 millones de dólares abajo. Es decir, Argentina genera menos dólares que los que necesita para funcionar, y no hay ningún atisbo de que eso se vaya a solucionar en el año que viene, en los próximos 2 o 3. Entonces, estructuralmente hay una tensión cambiaria muy grande. En el corto plazo todo va a depender de que el gobierno consiga los dólares que necesita o no. Parece que sí. ¿Y cómo están observando ustedes los trabajos que realizan respecto a esta disparada inflacionaria? Veíamos cómo el índice Congreso marcó 3,1 para diciembre, cómo Bain pronostica 18 para este año, arriba de las pautas del Banco Central, todos los analistas. ¿Y cómo lo están observando ustedes? A nosotros nos dio diciembre de 2,4, pero el promedio del año pasado nos dio un 27,3 y un 25,2 punta a punta, es decir, diciembre del 2017 contra diciembre del 16. Creo que hay un tema de diagnóstico, efectivamente, creo que como decía Mercedes Marco del Pont, la inflación acá no depende tanto de si hay mucho gasto público, si la economía está recalentada, pienso yo, sino que depende bastante más de lo que pasa con los costos. Y en los costos de la economía influye mucho el tipo de cambio, influye mucho las tarifas, influye qué pasa con las retenciones, influyen los salarios, los precios internacionales. Cuando vos, Gustavo, mirás esas variables, era difícil ya ver hacia fin del año pasado que este 2018 tengamos una inflación por abajo del 18, 20, 21%, depende si tomás la promedio o la punta a punta. Así que lo miramos con algo de pesimismo, porque en el Instituto Estadístico de los Trabajadores decimos, guarda que con esta inflación, si los salarios van por debajo, solo... Eso digo, ustedes, como dice Bain, que los salarios van a ir por debajo de la inflación, que van a perder respecto a la inflación, ¿tienen la misma estimación? ¿O crees que va a haber una tensión justamente por recuperar a nivel salarial? No, la tensión por recuperar sin duda va a estar, después va a depender de las condiciones particulares de cada sector económico y del poder de negociación de cada gremio. Hay gremios que, por las relaciones y las condiciones de fuerza que tienen, lo logran hacer, otros que no. Pero recordemos un punto esencial, que es que si el salario no le gana a la inflación, el pronóstico de Bain con respecto al consumo, ¿por qué es? Porque el consumo depende del empleo por un lado y del poder adquisitivo por el otro. Si el empleo no reacciona y si el poder adquisitivo cae, el consumo no se recupera. Y recojo algo que decía Ale Berco antes de irse. Si el consumo no va a ser la palanca del crecimiento del 2008, si la inversión no parece que lo vaya a hacer, si las exportaciones tampoco, porque el mundo no está en comprador, está en vendedor, y encima están ajustando las cuentas fiscales,
la pregunta es ¿cómo vamos a crecer? Es gran pregunta. Eduardo, ¿va a haber tensión entonces con todos estos pronósticos? Digo, ¿ustedes van a luchar por una pauta salarial que esté arriba de la inflación? El gobierno quiere 15%. Ustedes van a abrir, los maestros, no los docentes, van a abrir la discusión salarial seguramente este año. Es inaceptable el 15%. Y aparte tenemos que recuperar lo perdido en los últimos años, de manera tal que va a haber tensiones. El gobierno lo sabe, no solo lo sé yo, por eso manda a comprar 15 millones de balas de goma. Pero no se puede detener el viento con las manos ni con balas de goma. Lo que tienen que hacer es dar salarios que permitan el consumo e iniciar la rueda para terminar con este déficit fiscal y comercial que hay en el país. Como no lo quieren terminar con consumo, va a seguir el déficit y va a seguir el conflicto. Nosotros terminamos el año pasado muy fuertes, muy fuertes, porque la verdad que lo que pasó en las calles fue una grata sorpresa del pueblo movilizado. Y yo creo que el gobierno sintió el impacto, pero no tiene una respuesta económica para dar. La única respuesta que tiene es la represión y las balas. Y nosotros la respuesta que tenemos que tener, porque también vamos por recuperar la jubilación, por recuperar lo que se perdió a fin de año, la respuesta es seguir en las calles, unidos, organizados, solidarios y en paz. El gobierno plantea otro escenario. Muy bien, confrontaremos, pero no vamos a permitir que se siga perdiendo poder adquisitivo. También el gobierno juega a una CGT no solamente dividida, sino a una CGT aliada. Hoy lo veíamos con un Moyano ahí coqueteando para ver si pueden sacar la reforma laboral, ¿no? Sí. Y un gobierno que presiona y persigue sindicalistas, ahora quieren ir, dicen, muestren las declaraciones juradas, quieren acortar los mandatos sindicales. Pareciera que el gobierno va por todo con ustedes. Sí, va por los derechos laborales y el sindicalismo es un estorbo. Yo vengo del sindicato que nuestra secretaria general, Sonia Leso, alquila. Ni siquiera tiene una propiedad. Sí. Lo escuché lo de Dietrich. La verdad que con nosotros no nos puede correr. Como digo, con nosotros puedo decir con los compañeros bancarios, los compañeros gráficos, Beto Pianelli, AT Capital que están peleando. Es decir, por ese lado no nos van a correr a nosotros. La forma que tienen de solucionar el conflicto es dando respuestas. Para eso tienen que restituir aportes patronales y tienen que retirar, dicho por el presidente, no por un trascendido o la tapa de un matutino, tienen que retirar inmediatamente el proyecto de reforma laboral, que es vergonzoso. Ellos saben que fue un anticipo lo que pasó en diciembre de este año. Muy bien, si insisten con esto, va a ser poco lo que pasó en diciembre de este año. Mayra, y en esta línea que dice Eduardo López, ¿ustedes creen que lo de diciembre, cuando se produjo esos hechos represivos tan violentos y tan duros, es un anticipo de lo que el gobierno va a repetir a lo largo del año? Yo espero que no. Espero no volver a vivir lo que vivimos esos días. Perdóname, pero llamativo lo que decía Eduardo, que yo también la compra de balas de goma. Sí, de balas de goma. 15 millones. 15 millones. 15 millones. Que las entregarían en febrero, justamente en paralelo a la idea del tratamiento de la reforma laboral, aunque bueno, creo que está suspendida o en veremos. La verdad que lo que vivimos en diciembre, por supuesto que no queremos volver a verlo ni a vivirlo, y nosotros como oposición llamamos a la reflexión del gobierno. Digo, el planteo de la reforma previsional tuvo un escenario terrible, un Congreso militarizado, sitiado, reprimiendo la protesta social, reprimiendo el derecho a manifestarse. Todo lo que hemos visto en el mes de diciembre esperamos que llame a la reflexión del gobierno y, por supuesto, que la reforma laboral no se trate, no vuelvan a seguir avasallando derechos, porque, por supuesto, va a ser así, se van a manifestar miles de trabajadores, cientos de miles de trabajadores, y la protesta en este modelo
lamentablemente va a ser reprimida una vez más. Entonces no queremos volver a vivir eso. Además se da, nosotros la semana pasada dimos cuenta de lo que vivís en tu localidad, el tema de los despidos en Quilmes, ¿no? Que fueron realmente muchos, se está hablando de 1000. ¿Cómo está esa situación? Y sigue igual, estamos a la espera de una respuesta por parte del Ejecutivo. Lo que se ha hecho hasta ahora fue tener 2 reuniones por parte de ATE, quienes están encabezando el reclamo, con el secretario de Gobierno, porque el intendente Martiniano Molina no ha dado respuesta y lo que ha pedido es el listado de quienes han sido despedidos, que bien claro está, porque ellos saben a quienes despidieron. Despidieron justificándose en que eran ñoquis y la verdad que esto es tremendo, que hablen así de pediatras, cirujanos, trabajadores sociales, gente que se desarrollaba en áreas muy sensibles y determinantes para la sociedad de Quilmes. Estamos hablando del área de salud, de niñez, estamos hablando también del área de servicios públicos, de la recolección de residuos, que ha sido municipalizada, ha vuelto a estar en manos del Estado municipal desde el 2014 y ahora la verdad, Gato, tenemos serias dudas de que el intendente Martiniano Molina quiera volver a privatizar el servicio de recolección de residuos. Por eso hoy Quilmes, además de sufrir 500 despidos notificados, pero 1.500 es lo que han anunciado que iban a despedir, está bajo un olor nauseabundo y con todas las esquinas repletas de basura. Hay distintos reclamos por parte de los vecinos porque la recolección de residuos es completamente deficitaria. Ahora, se da este marco, ¿no? De despidos del Estado, represión en diciembre. Esto que es un hecho inédito, califico yo, que por primera vez creo en estos 34 años de democracia, un gobierno que denuncia a legisladores de la oposición. Marca una gravedad institucional, digamos, bastante inusitada en estos tiempos. Completamente. La judicialización de la política, la represión a la protesta social, la búsqueda de una dirigencia de oposición de diseño, como lo planteó Cristina en el Senado, y también la búsqueda de dirigentes sindicales de diseño, ¿no? Que quizás estén de acuerdo, le hagan un guiño a la necesidad del gobierno y no representen a los trabajadores como deben hacerlo, o como es su responsabilidad, su obligación o su vocación. Me parece que en este camino, hace 2 años, a esta parte hemos entrado, pero hay quienes representamos algo distinto y quienes vamos a seguir luchando y trabajando responsablemente para frenar este ajuste, para pedir por la reincorporación de los despedidos y para intentar aportar a tener una Argentina como la que hemos vivido durante 12 años. No seguir permitiendo que sigan quitándole derechos que tanto nos costaron, ¿no? Mariano, ¿y este panorama de despidos, de lucha por las paritarias, puede marcar un año de tensión social? Sí, puede hacerlo, sobre todo también, insisto, desde el ángulo económico, porque quizás el televidente a veces dice, ¿por qué el presidente o el gobierno habla de que se crean empleos? Sí. Y efectivamente, en términos netos, quizás si uno compara con el momento que asumió Macri, uno tiene un saldo positivo, pero de repente alguien se anota en el monotributo y dicen se creó un empleo. Bueno, ahí va, ¿no? Mucho monotributo social el que... Es decir, ha habido una precarización del mercado laboral muy importante y lo que a veces no recordamos es que se perdió mucho empleo en el sector industrial, Claro. que es el sector que mejores salarios paga. Entonces, por cada empleo que se pierde ahí, no solo se pierden 2 indirectos, sino que recuperar la masa de salarios de ese empleo cuesta mucho más. Entonces yo no diría, puede haber tensión política y social, pero sobre todo lo miraría también desde el ángulo económico, porque, insisto, el empleo y el salario terminan siendo las 2 palancas o pilares del consumo. ¿Y ven una economía estancada? Yo digo, en mi pronóstico particular del instituto, veo más una economía que en el mejor de los casos bordea el 2,5, 3%. Hay que recordar algo. Este 2017 que pasó cerró en promedio 3% de crecimiento y ustedes recordarán que los últimos meses del año daba 4 y pico, 5. Se estancó porque ahí. comparábamos contra meses muy malos del 2016. Claro. O sea que el desafío de este año para el gobierno es mayúsculo porque tiene que consolidar un crecimiento que compara contra un año relativamente bueno y por lo que decía antes, yo no veo esas palancas que permitan augurar un crecimiento grande. Recordando algo, que si Argentina crece por debajo del 3%, ni siquiera le garantiza empleo a los chicos y a las chicas que se incorporan al mercado laboral. Totalmente. ¿No? Bueno, hoy se anunció, se veía en la tapa de varios matutinos, 1.300.000 jubilados a partir de mañana se suman
a la mínima y van a cobrar el 82% sobre el salario mínimo vital y móvil. ¿Es así, Eduardo? Bueno, mira, la realidad es que vos viste que el gobierno, después de sacarle 100.000 millones a los jubilados, usó como bandera de que la reforma previsional iba a cumplir una promesa del 82%. Cuando uno mira el artículo... Que es medio engañoso, además, claro, porque no se especifica estamos sobre hablando qué, ¿no? del 82% del salario mínimo vital y móvil para las jubilaciones mínimas. La realidad es que habían hecho un artículo en la ley que es muy malo. Tan malo que, es decir, eso permitía que te cobraran el 82% 315.000 jubilados. Es decir, del 1,5 millones que están hablando ellos, 315.000. ¿Sabes qué hicieron? Esta tarde, es decir, acaban de sacar una resolución del propio ANSES. Esta tarde, con fecha de hoy, digamos, lo anunciaron ayer, dicen que empiezan a pagar mañana, donde, digamos, legislan por encima de la ley. Digamos, no, es decir, ¿por qué? Porque la ley dice, hay que tener 30 años efectivos de aporte para poder cobrarlo. Claro. Entonces, ¿quién tiene 30 años de aporte? Todos los anteriores al 94 se jubilaban con 20 años. Es decir, todos los anteriores al 2000 se jubilaron con declaración jurada, por tanto no llegaron a los 30 años. Los que tienen una jubilación por discapacidad, es decir, no cumplen los 30 años de aporte. Es decir, tenían que tener la PBU. Los que están pensionados no tienen la PBU. Bueno, sacamos una resolución donde intentan meter el 1 millón de jubilados en el sistema. Lo cual, bueno, a mí me parece que está bien que haya 1 millón de jubilados que puedan cobrar esto. Lo que tiene que tener en claro la gente es que si hubiera seguido la ley de movilidad, en vez de cobrar el 82, hubieran cobrado casi el 90. Porque en vez de cobrar los 7.790 que le da el 82%, en marzo hubieran cobrado 8.346. O sea, no solamente 1 millón y pico va a cobrar el 82%, digamos, burlando la ley, digamos, y esto le puede traer un problema a los funcionarios de ANSES, digamos, van a tener que demostrar, es decir, por qué, digamos, pagaron por encima de la ley, pero, digamos, hubieran cobrado los 4,5 millones de jubilados que tienen la mínima, si hubiéramos mantenido la ley de movilidad, hubieran cobrado por encima del 82%. Así que, digo, la realidad es que, como vos lo solés contar, digamos, acá el gobierno anuncia aumentos cuando le está metiendo la mano en el bolsillo. Tendrían que cobrar 8.346 y van a cobrar 7.790. Solamente 1.300.000 cuando tenían que haberlo cobrado 4,5 millones. Sí, digo, es decir, la estafa está en fenomenal. Digamos, porque anuncian que, es decir, aumenta el boleto y dicen que la gente va a viajar mejor. No, es decir, bueno, acá anuncian el 82% y hay 3 millones de tipos jubilados y pensionados que tenían que haber cobrado los 82 si hubiera seguido la ley de movilidad, y no, solamente 1.300.000 lo va a hacer, y aparte estafando la ley. Eduardo. Claro, venían cobrando los de la mínima el 81,7%, ahora iban a superar el 82%, hasta llegar a casi al 90%, le sacaron 500 pesos a todos los de la mínima de marzo, y se van a Europa, son sinvergüenzas e indecentes. 500 pesos, ¿cómo era? Aparte, 82%, ¿de qué? ¿De qué? Del salario mínimo vital y móvil. Sí, está claro. Bien, del mínimo vital y móvil. ¿Quién pone el mínimo vital y móvil? Se venía acordando de una manera tripartita, gobierno, CGT, CTA y empresarios. Este año que pasó lo puso por decreto el gobierno. Es decir, que si este año nuevo el gobierno da un aumento del 5%, el 82% en el mínimo vital y móvil, el 82% se sigue bajando. Está a potestad del gobierno. Es un robo, es un saqueo lo que han hecho. Se están juntando firmas, hicieron presentaciones judiciales. Yo quiero saludar la lucha y la representación que hicieron los compañeros y compañeras jubiladas. Y yo estoy seguro que lo vamos a ganar. Salimos de peores. En los 90 nos habían derogado la jubilación docente. Están juntando 1 millón de firmas. 1 millón de firmas. Es un robo. 500 pesos. Si me está escuchando el que cobra la mínima, lo que acaba de decir él, que en marzo iban a tener 500 pesos más y se lo acaba de sacar el gobierno. Ahora, cuando decían, no te vamos a bajar salario y se sentaron, pese a que votaron en contra, bueno, en mintieron. el debate Carrió dijo que con el bono se salvaban los jubilados y que ella va a ser la veedora de que se cumpla con la ley. Que lea Clarín de hoy, el cuadrito de Clarín de hoy, de ese cuadrito
Dice claramente que este año ya perdieron y estoy hablando los más beneficiados que son los de 30 años de aporte. El resto perdió mucho más. La inflación que vamos a llegar a marzo, con el del bono ya perdieron un montón. El bono fue una mentira, fue una justificación, si se quiere, para adornar una nueva estafa. Que hay que tener memoria, digo, ¿cuándo comienza esto? Hubo una primer parte de una reforma previsional que fue la estafa histórica, que sabemos que los únicos beneficiados de eso fueron los familiares y amigos de Macri y del gabinete, ¿no? Desde el hermano, Gianfranco, pasando por el primo de Marcos Peña, pasando por el marido de la hermana mayor del secretario legal y técnico. Todos ellos han blanqueado cientos de millones de dólares que representan una fuga para la Argentina, representan un blanqueo que, por supuesto, de algún lado sale, y sale del bolsillo de los jubilados. Sale de los jubilados de la mínima, sale del Estado argentino, sale de cada una de las áreas que están vaciando. Este gobierno es un gobierno que llegó para seguir haciendo negocios con el Estado. Y la familia Macri en esto tiene experiencia. Bueno, se conoció en las últimas horas lo del parque eólico que vendió, A ¿no? eso iba. Un parque eólico que compraron y revendieron y ganaron millones de dólares. ¿Dónde está la oficina anticorrupción, la cual se encarga de perseguir al gobierno anterior y a los funcionarios del gobierno anterior? Y es una oficina de autoprotección, podemos decir, del gobierno actual. Entonces, me parece que... ¿Van a hacer ustedes alguna presentación judicial por esta denuncia de perfil del fin de semana? Particularmente sobre los parques eólicos, el diputado Rodolfo Tailade está trabajando y esperemos que alguna de todas las denuncias que hemos generado se lleven adelante, se investiguen. No solamente la Oficina Anticorrupción, algún fiscal de oficio, porque acá, digo, hay una parte del Poder Judicial que avanza sobre investigaciones de denuncias infundadas, pero sobre situaciones muy evidentes como la que, bueno, se pueden ver claramente en investigaciones periodísticas, pero que se conocen, nadie dice nada. Entonces, yo agradezco tener la posibilidad de estos espacios, porque entre la complicidad de los medios, la impunidad de este gobierno mafioso que solamente usa el Estado para hacer negocios, el brazo ejecutor de la justicia, hay una sociedad de rehén, hay una sociedad que lamentablemente ve cada día cómo las consecuencias de este modelo económico y de este modelo neoliberal ve perjudicada en sus vidas, digamos. Acá hay jubilados, trabajadores de hoy y de mañana, hay niños y madres que cobran la asignación universal por hijo, hay veteranos de Malvina, hay discapacitados que se ven afectados por esto. Sí, y creo que es necesario que haya una oposición en este país que realmente tome cartas en el asunto, frene este avasallamiento de derechos y, por favor, representemos al pueblo como debemos hacerlo. Ahora, es llamativo, volviendo al tema de los jubilados, Eduardo, y de los que ustedes vienen, porque ustedes fueron los primeros en marcar, Fernández Pastor o el mismo Moró, de lo que se venía y que se ha concretado, que el presidente en el último reportaje que dio en diciembre dijo, insiste en que sobre finales de este año van a ganar más que la inflación. No, bueno, los digo, jubilados. hoy el propio Clarín muestra que con el bono, con todo, es decir, los jubilados, los 3 millones que los estafan acá, porque si hubieran cobrado el 82, en la movilidad hubieran cobrado por encima del 82, digamos, van a perder este año 6.000 pesos. ¿Sabes lo que significa para un tipo que cobra la mínima perder a lo largo del año 6.000 mangos? Es decir, es fenomenal. Digamos, la realidad es que la estafa es tan fenomenal. Y que aparte lo quieren presentar con que, digamos, han cumplido una promesa de campaña. Es decir, es una estafa de campaña esto. Es decir, realmente estafaron a 3 millones, digamos, de los 4 millones y medio, estafaron a 3.200.000. Digamos, entonces digo, no es un problema de que le están aumentando a alguien, están estafando a 3.200.000 jubilados. Esto también influye, ¿no? La rebaja de los saberes jubilatorios para esta economía de consumo que no crece, ¿no? Sin duda, y sumo una nota de color negro, ¿no? Nosotros medimos la inflación de los trabajadores, pero también de los jubilados. Sí, ¿y? Y diciembre del 2017 contra el 16 nos dio 28,5. ¿Por qué? Porque los hogares que 28,5 para los jubilados. Es contra tremendo. el 25,2 que nos había dado para los hogares que tienen un jefe o una jefa de hogar asalariado. ¿Por qué?
porque los hogares que tienen un jefe de hogar jubilado pensionado son hogares que por tener ingresos menores gastan más en servicios públicos y en salud, cosas que subieron mucho. Remedios. O sea que yo ahí haría una digresión, que es la inflación les afecta a todos, pero no a todos de la misma manera. Hablábamos con Eduardo antes de entrar al programa, que dentro incluso del universo de los trabajadores, el 10% de los menores ingresos tuvo una inflación todavía más intensa que el promedio. Y eso a veces hay que tenerlo en cuenta, incluso para lo que señalaba Gustavo del consumo, porque los que tienen menores ingresos más propensión a consumir tienen, ¿no? Ahora, Eduardo, ¿ustedes cómo observan estos coqueteos, por ejemplo, hoy de Moyano? Un Moyano ahí que reapareció muy tranquilo, muy hasta como miedoso frente al ministro Triaca. ¿Cómo lo observan? Yo me pierdo con el minué, me pierdo. Intento representar lo que pasa en las escuelas, en las calles, no personalizar, hablar de procesos políticos y intentar ¿Pero llegar... lo representa, por ejemplo, esta CGT? No, pero nosotros nos fuimos en el 91 de la CGT a la CTA porque justamente estamos en contra del modelo sindical argentino, no de todo, hay una parte que habría que modificar, que también se la planteamos al gobierno anterior, porque generan patas medinas. Entonces, pero aparte, nosotros, yo lo digo no como un analista sindical, vivo como los docentes que represento. Claro. Y me nucleo con compañeros trabajadores que así lo son. Los hay también en la CGT, quiero decir, el sindicato de prensa, en la otra CTA. Somos miles, no salimos en la tele. Insisto, el segundo gremio más numeroso del país es ETERA. Nuestra secretaria general no tiene ni auto ni casa. Ahora nunca va a estar en el programa de la Nata, no va a estar. Y en la segunda es Sonia Leso. Entonces, así somos nosotros. ¿Qué queremos? Bueno, representar... A Baradel trataron de buscarle hasta... Y no le encontraron nada, ¿no? Que no era maestro, es abogado, es profesor, pero aparte es profesor de ciencias jurídicas. Nos buscan, como no pueden dar respuesta al reclamo, personalizan. ¿Qué quiero hacer yo? Hablar del reclamo y despersonalizar. El patrón siempre personaliza. No habla con los trabajadores, habla con tal o cual sindicalista. Bueno, con nosotros se equivoca, habla con los trabajadores. Mayra, vos recién decías, necesitamos una oposición fuerte. La verdad que en estos últimos 2 años, salvo algún núcleo representativo en ustedes, fue muy light. ¿Creés que este año va a haber un congreso y una oposición más dura ahí, lo que se viene avisorando? Y mira, yo creo que después de lo que vivimos con el tratamiento de la reforma previsional, que bueno, no es reforma, fue un ajuste, creo que, a ver, un gobierno que ajusta y reprime, nos pone a todos del mismo lado, digo, o a los que creemos que debemos defender los intereses del pueblo, de la clase trabajadora y bueno, y buscar ampliar derechos, ¿no? Así que me parece y espero que este año podamos transitar, como bueno, en algún punto lo vimos en diciembre, una oposición que tenga mayor número, ¿sí? En la Cámara, que no sea funcional a seguir recortando derechos y a seguir ajustando, porque la verdad que Cambiemos tiene minoría en la Cámara de Diputados y tanto para tratar las leyes, comenzar una sesión y tener quórum, como para lograr el número y sacarla por mayoría, necesitan de aliados o de algunos diputados que seguramente no fueron elegidos para eso y que hicieron campaña diciendo algo en contra, terminan haciendo algo distinto dentro del recinto. Eso me parece que la coherencia ideológica, más temprano que tarde, en política se paga. Nosotros somos oposición a este modelo de país y lo representamos de esa manera. Hacemos una pausa y continuamos enseguida con el debate. Bueno, recién informábamos el nuevo despido, en este caso una metalúrgica, ¿no? 130 despidos en Adrogué, la metalúrgica Stolk, que nos aclaran desde el municipio que la marcha hoy no fue al municipio, sino a la casa del dueño y que justamente desde el municipio que conduce Cascallares han armado una mesa de diálogo con los trabajadores
y los están acompañando y apoyando en esta lucha por reincorporación y por el cobro de deudas atrasadas, ¿no? De salarios atrasados, mejor dicho. Así que bueno, aclarado está el tema, y bueno, lamentable, el panorama laboral como que se va complicando también, ¿no? Para este año, en cuanto a despidos. Y por lo pronto es muy sensible a lo que pasa con la actividad. Después esa realidad del mercado de trabajo es más o menos cruda dependiendo del sector. Eso ya se veía en el 2016 y el 2017, digo, ¿no? El promedio refleja una realidad promedio. Después, obviamente, la industria sufrió más, el comercio al principio también. Hubo sectores que desde el comienzo del gobierno del presidente Macri le fue bastante bien, digo, sobre todo aquellos sectores que están vinculados o que no tienen problemas con la demanda, entonces cualquier incentivo de rentabilidad o regulatorio les alcanza. Pero digo, si bien hay heterogeneidad muy grande en la Argentina en varios aspectos, el mercado de trabajo no es la excepción, yo diría que el mercado laboral va a acusar recibo de lo que pase con la actividad. Y en ese sentido hago otra nota de color negro, que es interesante notar cuando a veces dicen, bueno, los salarios le van a ganar por goleada a la inflación. Para decirlo en términos más futboleros, en 2017 creció 2,3% el salario real promedio de los trabajadores. En el 2016 había caído 5,3%. O sea, es como que te metieron 5 goles, recuperaste 2, seguís abajo. 3. Y en el neto estás 3 abajo y por eso un cálculo que a veces puede ser gráfico e ilustrar es, si uno toma un trabajador que gane alrededor de los 20.000 pesos, en todo este tiempo que va desde que asumió el presidente Macri, es como si necesitara algo así como 24.800 pesos más para compensar el poder adquisitivo que perdió. Ustedes van a hacer una acción mañana también en Quilmes, ¿no? En el tema de los despidos, Mayra. Sí, así es una convocatoria de los trabajadores de ATE, particularmente al hospital de Solano. Es una maternidad donde hubo muchísimos despedidos, así que a las 6 de la tarde vamos a estar concentrando y haciendo un abrazo simbólico y una movilización al hospital. Así que lo que insistimos y creemos que es necesario es que la ciudadanía se comprometa y que acompañe. Este es un reclamo acompañando a los trabajadores, pero en defensa del hospital y de la salud pública. En Quilmes particularmente estamos viviendo una situación deplorable, se cierran salas, no hay insumos, no hay médicos y no solamente esperamos una respuesta del intendente, sino también de la gobernadora que ante distintas situaciones no aparece, claro. No está Vidal. Bueno, tenemos una noticia de último momento que sin lugar a dudas va a causar mucha polémica. Estados Unidos le acaba de negar la visa al ex canciller Héctor Timerman. Se enteró hace instantes cuando estaba en el aeropuerto de Ezeiza. Tenía el permiso de la justicia. Usted sabe que Bonadío es otro de los que puso con prisión preventiva por el acuerdo con Irán. Ahora, Timerman viaja a Estados Unidos a tratarse. Usted sabe que tiene un cáncer terminal. Héctor Timerman está muy enfermo y se está tratando en Estados Unidos. Y realmente es llamativo que Estados Unidos le niegue la visa a un ex canciller argentino, ¿no? Uno se pregunta si esto no forma parte de algún acuerdo entre el gobierno argentino y los Estados Unidos justamente para negarle el ingreso a Timerman y hacerle un poco más dura todavía toda esta faz persecutoria que está sufriendo en carne propia, agravado por el estado de salud con un cáncer terminal como tiene el ex canciller Timerman, que estuvo ya internado varios meses de los últimos 2 años en Estados Unidos tratándose justamente de este cáncer. Muy llamativo, reiteramos, la justicia lo había autorizado a viajar y Timerman se enteró, estando en Ezeiza, de que le negaban el ingreso a los Estados Unidos. Bueno, ¿y ustedes cómo prevén este 2018 a nivel laboral? ¿Con mucho conflicto, Eduardo? Sí, mucho conflicto, porque no salen de esta lógica. No es que son millonarios y no roban. El capital tiende a acumularse. Esa es la característica del capital. Entonces, ellos se pelean entre ellos, retomándolo al principio. El que exporta quiere que el dólar suba. El que importa quiere que el dólar esté barato. No se ponen de acuerdo. ¿Qué hacen? El acuerdo es bajar salarios.
A eso sumale que hay doble déficit o déficit gemelo y que vivimos de los que nos da el exterior, de los préstamos. El acuerdo que tienen ellos es bajar salarios, desocupación, cerrar hospitales, cerrar escuelas, con eso intentan cerrar las cuentas. Naturalmente nosotros tenemos que responder a eso, es natural. Quisiéramos vivirlo de otra manera. Te pongo un ejemplo. Empezaron su mandato respetando la paritaria docente. ¿Te acordarás? Sí, sí, sí. El primer año. No hubo conflicto. Exactamente. O sea, no hay política de nuestro lado en el sentido partidario. Respetaron la paritaria y no hubo conflictos en marzo del 2016. En el 2017 no la respetaron, no hubo conflicto. Todo indica que en el 2018... ¿Y ahora los han convocado para la paritaria? No hay paritaria, no nos convocan. ¿En la provincia de Buenos Aires tampoco? Sí, estoy hablando de la paritaria nacional. Sí, sí. La paritaria nacional ya está anulada. Está anulada. Olvídense. 1 y 1 fue. Vos fijate, un año que no se anuló, no hubo conflicto nacional. Otro año fue el año pasado, que se anuló. Bueno, el desempate de este año de ellos es que, como vos bien decís, que no haya paritaria nacional. Va a haber conflicto. Eduardo, ¿y a nivel de los jubilados ahora qué se puede esperar? Bueno, digamos, hay una serie de presentaciones judiciales, los jueces están y los fiscales están... Vos recién hacías mención a la recolección de firmas. ¿Dónde lo pueden hacer? Se están recolectando firmas por todos lados, por internet. La gente, digamos, estamos recolectando firmas porque la lucha lo terminó. ¿Para qué? ¿Para presentar? Para la ley, para pedirle al Congreso que reabra el debate. Porque digo, la lucha lo terminó. Hay una lucha judicial, hay cantidad de presentaciones judiciales hechas, se está juntando 1 millón de firmas para, digamos, reabrir el debate. Digamos, esta lucha no hay que darla por terminado. Es decir, le han metido la mano en el bolsillo a 18 millones de personas, le sacaron 100.000 millones de pesos. Es decir, esta lucha hay que darla hasta el fondo, porque la realidad no solo, digamos, se queda esta gente sin recursos, sino que la economía, es decir, está en serio riesgo, y si la economía está en serio riesgo, todos estamos en serio riesgo. Sí, sí, totalmente. Y un debate que fue arduo en la Cámara de Diputados. Un arduo debate, lamentamos, ¿no? Bueno, lo que ya conocemos, la represión que se vivió, y por supuesto la imposibilidad del presidente de escuchar a la gente, ¿no? Porque él hubiese tenido la posibilidad de vetar esta ley, como hizo con la ley de emergencia laboral que frenaba los despidos. Pero no, por supuesto que había una definición política de robarle a los jubilados, por eso la enviaron al Congreso, compraron esa mayoría y siguen adelante con este plan de miseria planificada. Un costo fenomenal, bueno, ¿no? Es decir, el presidente ha tenido un costo y el propio gobierno frente a este tema, digamos... Bueno, por eso me parece que ahora postergan la reforma laboral también, porque han visto que en diciembre tuvieron que pagar un costo político muy alto. 12 puntos ha caído la imagen del gobierno y del presidente por el recorte en los saberes a los jubilados. Han sentido, digamos... Un sector que lo apoyó. Un sector que lo apoyó, al cual estafó y particularmente pidieron su voto y lograron su voto y los estafaron. Por eso me parece importante la organización de la gente, la participación, la juntada de firmas que se está dando ahora con gran participación. Me parece importante para poder hacerle sentir al gobierno lo que el pueblo quiere y que no sigan llevándonos puestos. Mariano, ¿y por dónde ven ustedes el principal cuello de botella del gobierno para este año? Para este año yo diría, para lo que queda de su gestión, en el frente externo, por lo menos lo veo yo, digo, ¿no? Es lo más problemático. Sobre todo porque recordemos algo, la Argentina cuando se ha quedado sin divisas, el problema que ha tenido siempre es que la manera de ahorrarlas ha sido entrar en recesión para dejar de importar. Como Argentina tiene una estructura productiva muy dependiente de las importaciones, el déficit que tenemos hoy tiene como drama eso, que si el día de mañana se corta el chorro de financiamiento externo, la única forma de conseguirlo no va a ser ni las exportaciones ni la inversión virtuosa, sino va a ser dejar de producir. Y recuerden ustedes en los 90, si ustedes tienen presente lo que pasó al margen de todos los otros problemas estructurales, en el año 98 se cortó el financiamiento internacional y después vinieron 3 años seguidos, 36 meses, 99, 2000 y 2001, ¿de qué? De recesión. O sea, ¿y por qué recesión? Porque la economía cuando se queda sin divisas no puede crecer más. Ahora la pregunta clave es cómo resolver ese déficit estructural, si insertándonos en un mundo donde damos todo y no recibimos nada,
o en una estrategia más inteligente de exportación por un lado y sustitución de importaciones por el otro, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Mayra, gracias, Eduardo. Gracias a los Eduardo. Bueno, muy bien, mañana a las 21 nos volvemos a encontrar en este punto de encuentro con la realidad, como todos los días, que es Minuto 1, aquí en la pantalla de C5N. Gracias por acompañarnos como todas las noches.